Vale, entonces ahora mismo nos vamos al apartado donde vamos a ver las dudas generales, algunas dudas generales que tengo acerca de los dividendos, que la gente me decís mucho, ¿vale? Y que sé que son dudas que normalmente tenéis bastante, algunas ya las hemos ido respondiendo en los apartados, en el apartado anterior, ¿vale? Pero empezamos por la de cómo se cobra el dividendo. Pues al final el dividendo, como te he dicho, como hemos comentado, es una parte, digamos, una parte de dinero que llega a tu cuenta, un ingreso que llegará a tu cuenta de broker, ¿vale? Ya sabes que cuando tú inviertes en bolsa, tú tienes, invertir en bolsa es básicamente la cuenta de un broker, es como si tú te abrieras una cuenta corriente, pero con esa cuenta corriente tú puedes, el dinero que tú tengas en esa cuenta corriente, tú lo puedes invertir en diferentes productos financieros, dependiendo del broker que utilices, podrás ir a más activos, a menos, a acciones, ETFs, fondos de inversión, CFDs, derivados, etcétera, lo que sea, ¿no? Dependiendo del broker que utilices, tendrás acceso a más productos o a menos. Pero al final funciona como eso, como una cuenta corriente donde tú vas e inviertes. Pues al final tú tendrás unas inversiones de acciones que subirán, bajarán, tú decidirás cuándo las compras, cuándo las vendes o lo que sea, y habrá algunas que cuando las tengas compradas y decidan y en ese momento paguen un dividendo, pues tú verás cómo te llega un ingreso a tu cuenta corriente. Te pongo un ejemplo que tengo aquí, por ejemplo, de un broker que utilizaba hace años, ¿vale? Aquí he hecho en el buscador, me he ido a 2018, a 2020, y aquí pues hacía pequeñas operaciones y tal de compra-venta, y en alguna de estas, en algún momento, mientras tenía alguna acción comprada, pues me pagaban un dividendo, que yo ni sabía que pagaban dividendo en ese momento, ni nada, porque no lo miraba, porque no era el objetivo era hacer un pequeño trading o lo que sea, ¿vale? Pero aquí nos va a servir bastante para ilustrarlo, y aquí vemos pues que en este caso, Abby, yo tenía en ese momento una acción, pues esa acción me pagó un dividendo de 0,96 centavos de dólar, ¿no? Que acababan siendo 0,82 porque había una retención, que esto es lo que luego veremos más adelante, veremos de qué depende la retención, qué porcentaje es y tal, ¿vale? Y cómo poder evitar que nos lo apliquen varias veces, esto no te preocupes porque esto te va a quedar clarísimo. Pero es que incluso veíamos también como otros ETFs que yo tenía en ese momento también pagaban dividendos. Un ETF básicamente es un fondo de inversión cotizado, ¿no? Pero este ETF, por ejemplo, era un ETF que invertía en mercados emergentes, ¿vale? Apalancado por 3, ¿vale? En este caso, pues este ETF tenía acciones de mercados emergentes, y de esas acciones de mercados emergentes, de esas empresas de mercados emergentes, pues había algunas que pagaban dividendo. Entonces, de ese dividendo, pues tú te llevabas una parte, ¿vale? Es igual que tú inviertes en una empresa y cobras ese dividendo, si estás invirtiendo en un paquete de empresas, esas empresas, algunas pagan dividendos, entonces pues ese dividendo te lo dan a ti, porque al final son tus empresas, lo que pasa que estás invirtiendo en muchas a la vez, ¿vale? Entonces los ETFs, algunos también pagan dividendos, ¿vale? Eso también tienes bueno, también tienes que tenerlo en cuenta. Pero al final, como ves, a nivel de responder a la pregunta que tenemos, cuando el dividendo se cobra es directamente un ingreso que te llega a tu cuenta. Tú sigues teniendo las acciones y las acciones siguen fluctuando, siguen subiendo, siguen bajando. Lo que pasa es que en algún momento dado te dan ese dinero. Entonces, ¿ahora qué? Hay que tener muy en cuenta que ese dividendo sale del precio de la acción, que ahora lo veremos, eso lo tenemos aquí, ¿vale? Pero antes de nada, vamos a ver dónde podemos ver este dividendo, que es lo que hemos dicho antes, lo hemos visto en el apartado anterior. El dividendo lo podemos ver directamente, yo utilizo plataformas como investing.com, aquí en investing.com, pues en el buscador, buscas la empresa que quieras, en este caso, por ejemplo, Coca-Cola, y aquí directamente hay un apartado donde en el resumen nos dice cuánto paga la compañía de dividendo, es decir, que va a pagar 1,76 dólares por cada acción, que representa, si compramos la acción ahora mismo, más que lo que va a pagar, esto es lo que ha pagado la compañía los últimos trimestres. Coca-Cola hemos visto que es una compañía que paga dividendos de forma trimestral, por lo tanto, ahora mismo, en este mismo momento, a principios de 2023, si cogemos los últimos trimestres de Coca-Cola, sumamos todo lo que ha pagado de dividendo y nos da que lo que ha pagado dividendo los últimos 4 trimestres Coca-Cola a sus accionistas ha sido de alrededor de, ha sido de 1,76 dólares por cada acción. Si este año 2023 paga lo mismo que el año pasado, comprando las acciones ahora mismo a 59,45, nos daría que la rentabilidad por dividendo que podríamos obtener de comprar acciones de Coca-Cola solo por la parte del dividendo serían del 2,93%. Pero claro, a nosotros como accionistas no nos interesa solo lo que ya ha pagado de dividendo, nos interesa lo que nos va a pagar este año. Lo que ha pagado esto es 1,76 dólares, se los ha pagado a los accionistas anteriores. Nosotros ahora, si queremos comprar las acciones y queremos ver, o aunque ya seamos accionistas, pero queremos ver qué nos va a pagar este año, tenemos que tener un poco la estimación de lo que nos va a pagar la empresa. Aquí vamos a ver ahora dónde lo podemos ver directamente, pero que esto es la propia compañía la que en sus propios informes trimestrales y tal, pues va diciendo, el siguiente trimestre vamos a pagar tal de dividendo por cada acción, o vamos a destinar X a dividendos. Pues si van a destinar 100 millones a dividendos y la compañía tiene 100 millones de acciones en circulación, pues ya sabes que el dividendo que va a pagar va a ser de un dólar por acción, ¿vale? Pero, como te digo, aquí podemos irnos directamente a páginas como investing.com, donde tenemos el resumen, pero si quieres ver un poco una estimación de cuánto puede llegar a pagar la compañía el trimestre siguiente,
sin tener que meterte los informes, que a lo mejor, aunque te metas en los informes, la compañía no lo ha reportado, no ha avisado. Aquí directamente en TKR, que sabes que es una página que utilizo mucho, nos vamos directamente también buscamos Coca-Cola, nos vamos al apartado de estimaciones, y aquí vas a ver más estimaciones, porque, como te decía, yo pago el premium y tal, y tengo acceso a más estimaciones, pero sin pagar el premium me parece que tienes acceso al primer año o los primeros 2 años, depende, porque esto lo van cambiando, ¿vale? Entonces, si nos vamos directamente al apartado de dividend per share, aquí vamos a ver cuánto estiman los analistas que vaya a pagar Coca-Cola, en este caso en el año 2023, de dividendos. En total, en todos los trimestres, en total, durante el año va a ser un total de 1,82 dólares por cada acción. Si nosotros hemos visto que en Investing, que si nos paga lo mismo que el año pasado, tendríamos una rentabilidad del 2,9%, pero claro, teniendo en cuenta que nos pague 1,76 dólares por cada acción. Si nosotros ahora mismo compráramos las acciones por 59,45 y nos pagara un dividendo, como hemos visto, de 1,82, ¿vale? Esto representaría, este 1,82 sobre lo que cotiza la acción ahora mismo, representaría una rentabilidad por dividendo de alrededor del 3,1% en lugar del 2,93%. Esto es si nos pagara el mismo dividendo del año pasado, pero como se estima que Coca-Cola, igual que hace prácticamente cada año, nos incremente el dividendo que paga a los accionistas, pues podemos estimar que puede ser alrededor, los analistas estiman que será de alrededor de 1,82 dólares por cada acción, y eso, en base al precio de hoy, representa una rentabilidad por dividendo del 3,1%, ¿vale? Esto es lo que tienes que entender, y esas son las páginas donde lo puedes mirar, ¿vale? Y luego ya, pues si nos vamos a cómo se cobra ese dividendo en una divisa distinta a la tuya, pues es un poco lo que hemos visto aquí, ¿no? Aquí ya has visto cómo cuando cobras ese dinero, lo cobras en dólares, porque esta compañía, por ejemplo, AbbVie, que es una biotecnológica norteamericana, cotiza en Estados Unidos, en el NYSE, y nos paga su dividendo en dólares. Entonces, aquí, directamente a nosotros, que somos un inversor, en mi caso, en euros, en mi cuenta de broker está notificado como que yo soy inversor en euros, pues directamente a mí me llegará a mi cuenta en euros. Me pagarán en dólares y directamente el broker me aplicará el tipo de cambio en ese momento que haya y me lo transformará en euros. En ocasiones te puede cobrar una pequeñita comisión por habértelo pasado de dólares a euros, pero directamente, aunque lo pague en dólares o en la divisa que lo pague, te va a llegar a la divisa en la que tú tengas notificado en tu broker que inviertes, ¿vale? Que eso, cuando te abres la cuenta, pues ya no notifica si eres inversor en euros, en dólares o lo que sea, ¿vale? Entonces, si la cobras en una divisa distinta a la tuya, lo vas a cobrar, te va a llegar a tu cuenta y directamente te aplicarán el tipo de cambio. Entonces, en este caso, tampoco te tienes por qué preocupar. Entonces, ¿de dónde sale el dividendo que cobras? Esto es muy interesante, porque al final, una compañía, cuando nos paga un dividendo, como decíamos en el apartado anterior, cuando decíamos lo que era el dividendo, un dividendo al final es una parte, como decíamos, del beneficio que la compañía decide decide repartir con sus accionistas, ¿vale? Con los inversores, con los que tienen acciones, a modo de premio, a modo de fidelización, a modo de lo que sea, ¿no? Hay para inversores que es atractivo el dividendo, y hay otros inversores, como yo, por ejemplo, que prefiero que en vez de pagarme un dividendo, que lo reinvierta en la propia compañía en seguir creciendo, ¿vale? O que en vez de pagarme un dividendo, si me lo quiere repartir directamente porque no tiene oportunidades, no veo oportunidades de seguir creciendo, pues que recompre acciones a lo mejor de sí misma para que haya menos acciones en circulación, como explicamos en el anterior vídeo. Si quieres verlo, lo puedes ir a ver. Entonces, al final, como te digo, el dividendo, como es una parte de la caja de la compañía, es un dinero que la compañía tiene en cuenta corriente y que dice, mira, pues ahora yo esta parte se la reparto a los accionistas. Por lo tanto, indirectamente, el precio de lo que te paga de dividendo sale del precio de la acción. Es decir, que si tienes una acción que está valorada, hemos visto antes Coca-Cola en 59 dólares, ¿vale? Pero vamos a ver un ejemplo así con números redondos. Una compañía que cotiza a 100 dólares y nos paga un dividendo de 5 dólares por cada acción, nosotros en ese mismo momento sí vamos a recibir un dividendo de 5 dólares por acción, pero el precio de la acción va a pasar a cotizar a 5 euros menos, porque ese dividendo, insisto, esto que nos paga ha salido de la empresa, por lo tanto, indirectamente, al final tiene que salir de algún lado y es dinero que sale del precio de la acción. Entonces tú recibirás un dividendo de 5 euros, pero las acciones que tú tenías valoradas a 100 euros están valoradas a 95, ¿vale? O sea, vas a ver cómo eso funciona así. El mismo día, que se llama el día del descuento del dividendo, ¿no? Tú abrirás el mercado, abrirá la bolsa y te llegará esa transacción, ese dividendo. A lo mejor no te llega ese día y te llegará días después, pero verás cómo te han pagado un dividendo, te notificará tu propio broker de que te han pagado un dividendo.
pero verás como que la compañía cotiza más baja, que en el mercado no verás que la compañía está cayendo de valor, no verás como que la compañía ese día cae un 5% en bolsa, no, verás como que simplemente el gráfico se actualiza directamente por dividendos, el gráfico se ajusta por dividendos, que eso seguro que ya te suena cuando un gráfico de una compañía está ajustado o no está ajustado por dividendos, ¿vale? Porque en el momento en el que te paga dividendos, se sale del precio de la acción, pero ese día tú no vas a ver cómo la compañía está cayendo un 5% en este caso por haber pagado un dividendo, simplemente se ajustará el valor del precio a lo largo del tiempo, ¿vale? Entonces, claro, la compañía luego volverá, lo que se trata de a la hora de seleccionar, que es lo que luego analizaremos, ¿no? Lo que nos interesa es, claro, si nosotros tenemos una compañía que simplemente paga dividendos, pero no es una buena compañía, pues a medida que nos vaya pagando ese dividendo, la compañía irá cayendo de precio, entonces al final el efecto de que nos pague dividendos no tiene ningún sentido, incluso tiene mucho menos porque estos 5 no nos llegan directamente a la cuenta porque hay que pagar unos impuestos sobre estos 5, entonces en vez de 5 nos llegarán 4, por lo tanto pasas directamente a tener una acción valorada a 95 con 4 euros de dividendo en cuenta corriente, por lo tanto has perdido valor porque tendrás el valor de tu inversión, en vez de ser 100 euros como eran antes, ahora que me ha pagado un dividendo son menos, son 99, porque me ha pagado 5, de los cuales he pagado 1 como impuestos, y la acción ahora mismo cotiza 95, por lo tanto no tiene ningún sentido. Lo que me interesa es que cuando me pague ese dividendo, que la compañía siga haciendo las cosas bien para que siga subiendo de precio y en algún momento vuelva otra vez a recuperar estos 100 dólares o euros o lo que sea, incluso más, y que siga subiendo a lo largo del tiempo, ¿vale? Eso es lo que nos interesa. Entonces, esto yo creo que ya lo tenemos claro. Y luego aquí, pues esto es una pregunta bastante común, ya sabes que ahora ahí está bastante de moda el invertir, digamos, en que los brokers te propongan, te ofrezcan la oportunidad de invertir en fracciones de acciones. Es decir, ahora por ejemplo estamos nosotros analizando una compañía que tiene un precio de 100 dólares y paga un dividendo de 5, ¿vale? Pero a lo mejor hay inversores que no tienen, a lo mejor se abren la cuenta con 50 euros y dicen, o 55 euros, y dicen, hostia, pues no tengo dinero para comprar 100 euros de esta empresa que me gustaría comprarlo. Entonces el broker lo que te ofrece es poder comprar una fracción de la acción. Es decir, si esta acción cotiza a 100 dólares y nos va a pagar un dividendo de 5. Si nosotros queremos invertir en esta empresa porque nos gusta, podemos invertir 50 euros, es decir, comprar el equivalente a media acción, que esto directamente no la estamos comprando, es el broker el que la compra y indirectamente nos da a nosotros media acción, ¿vale? Es decir, que si las acciones estas, en este caso, suben un 10%, nosotros ganaremos, en vez de 10 euros, ganaremos 5 porque nosotros tenemos la mitad de las acciones. Por lo tanto, si nos paga dividendo, en vez de 5 euros, nosotros cobraremos la mitad, porque tenemos la mitad de una acción, entonces cobraremos 2,5 euros o dólares o lo que sea en este caso de esta acción, pero la respuesta, digamos, la pregunta es si las fracciones de acciones pagan dividendos, es decir, si yo en vez de una acción tengo media o tengo el 10% de una acción o lo que sea, pues sí, tienes derecho al dividendo, pero en relación a lo que tengas tú de esa acción, como hemos dicho ahora, si tú tienes media acción, pues vas a cobrar medio dividendo, ¿vale? Entonces eso tienes que tenerlo en cuenta y es una pregunta que es bastante común, sobre todo para inversores que son muy iniciales y que están empezando, que estáis empezando y que tenéis menos porcentaje de, bueno, tenéis una carterita más pequeña. Y a lo mejor, pues en algún momento pues habéis tenido acciones de Amazon, que en su momento pues cotizaban también a 2.000, creo que recordar 2.000 dólares aproximadamente, entonces se daba la opción de invertir en pequeñas fracciones de acciones, ¿vale? Entonces estas fracciones de acciones también pagan dividendos.